Es psicóloga clínica, Ana María Schindler. Bienvenida una vez más al programa. Gracias. Para que compartamos esto de por qué los jóvenes muchas veces, o nuestros hijos, retrasan la salida del hogar. Y no es que estemos haciendo aquí una apología de no, quieren que se vayan. No, es el por qué. Depende un poco de los países. Hay países, o hay más que los países, sociedades que apuran antes, ¿o no? Claro, hay culturas que apuran antes y hay culturas que no desarrollan, digamos, tampoco la necesidad, digamos, de autonomía de los hijos. Yo diría que acá, en esta latitud, digamos, somos bastante paternalistas, protectores, ya como que no dejamos mucho que los hijos vayan haciendo, digamos, su camino de independencia, autonomía. Pero María, eso muchas veces se toma como una crítica, y una crítica negativa. ¿Es bueno o es malo? Desde la perspectiva de una psicóloga clínica. Claro, a ver, siempre esto es bueno o malo dependiendo para quién y en qué familia, ¿cierto? A ver, es bueno, ¿qué sería bueno? El poder entregarle a los hijos herramientas para su propia autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros, todos los seres humanos, vamos haciendo nuestro camino a través de la experiencia personal. Como nuestra identidad, el concepto que tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, por ejemplo, se va desarrollando en el contexto familiar, social. Entonces, si empiezo a ser más autónomo, empiezo a confiar también más en mí. Pero eso muy pocas veces se da, porque, no sé, estoy hablando, creo que en la mayoría de las casas los padres no nos exigen mucho en cuanto a las tareas del hogar, a las responsabilidades. Entonces, cuando nos tenemos que enfrentar ya a una vida solos, se nos complica. Exacto. Porque es empezar de cero y cómo se hace esto y cómo tener la responsabilidad de pagar cuentas, del orden, de tantas cosas que tenemos que ocuparnos. Bueno, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber vivido en Alemania, ¿ya? Mucho tiempo, 10 años, es un tiempo largo. Y en Alemania los niños tienen que hacer sus cosas, antes de ir al colegio dejaban hecha su cama, se iban solos al colegio con sus mochilas, es decir, había una necesidad también de, esas sociedades quieren desarrollar la independencia y la autonomía en los niños. Pero acá, en Chile, el contraste es, además que tenemos ayuda doméstica muchas veces. Sí. Cada vez menos, ¿eh? Sí. En Chile cada vez menos. Cada vez menos, pero hay. Y en otros países latinoamericanos no hay. No hay, claro. En Argentina no se da mucho, por ejemplo. No se da esta ayuda. De esta ayuda. Generalmente es casos muy puntuales, pero si no, no. O sea, papá, mamá y los hijos. Y los hijos. Ya, pero todavía existe la ayuda doméstica de alguna manera que tampoco colabora para que los hijos comiencen a colaborar en la casa. Experiencia. ¿Quiénes son los de los padres? ¿Quiénes son los que a los que les cuesta más soltar esto a este hijo o hija? ¿Tú dices hacia a la mamá o al papá? Pregunta directa. Yo creo que es transversal, digamos, ¿Sí? tanto a la madre como al padre, claro. Hoy día, si uno lo ve hoy día, quizás antes uno hubiera pensado le costaba más a la madre, pero hoy día si uno lo ve a los dos, es decir, por igual. Ya, claro, Sí, claro. Que este tipo de sobreprotección, me imagino que produce algunas falencias en este adulto cuando ya tiene que hacer su camino solo. ¿Cuáles son ellas? Bueno, por ejemplo, no haber desarrollado un concepto de autoseguridad en sí mismo. Porque si yo confío en mí misma, puedo lograr muchas cosas, ¿cierto? Pero si no confío en mí mismo, me puedo quedar paralizado en la vida o aterrado en la vida, ¿cierto? De que no voy a ser capaz, de cómo lo voy a lograr, iré a terminar esto, iré a ser capaz en un trabajo, en fin. Entonces, o quedar en una dependencia absoluta. Yo conozco muchos casos de familias donde todavía tienen 50 años y son, por decirlo de alguna manera, subvencionados por los padres. Es decir, viven en una casa que es de los papás
o tienen un trabajo que es parte del trabajo que había creado el padre, entonces... Perdón, te interrumpo, pero ¿de quién es más responsabilidad? Dado ese ejemplo que puede ser 50, 40, Claro. de los padres que quieren, porque desde que nace un hijo, uno lo que quiere es ser padre de los hijos, ¿no? Colaborar con ellos, que la vida no les sea tan complicada. Dale lo mejor. Darle lo mejor. O eso que sigue hasta edades muy avanzadas, o la responsabilidad más del hijo que no suelta eso y no dice, a ver, se acabó. De aquí en adelante es mi responsabilidad. ¿De quién es más De todo el responsable? sistema familiar. Porque en ese sistema familiar se crió de una manera, ¿cierto? Donde no estaba como un valor principal el desarrollo de la independencia y la autonomía. La sobreprotección excesiva, ¿sí? Y por otro lado, ya los hijos que crecieron hace rato podrían tener ahí una mirada, ¿cierto? Y decir, bueno, yo me Creo que cuestiono, ¿cierto? Y creo que puedo, y gracias papá, gracias mamá, voy a emprender mi camino. Entonces, de todo ese sistema. Connie, queremos saber lo que dice la gente. Nos escribe Anela Vilches desde Suecia para contarnos su experiencia. Ella tiene 3 hijos, hombres los 3, el mayor de 43 años, el del medio de 42 y el menor de 34. El mayor se independizó a los 19 años, el del medio a los 23 y el menor a los 18. Todos ellos trabajaron y estudiaron a la vez, mientras Anela también estudiaba, por lo tanto se apoyaron mucho entre ellos como familia. Ella nos cuenta que los 3 son personas muy independientes y que allá en Suecia, desde el jardín infantil, los motivan a que sean independientes. Exacto. Y los estimulan a que ellos se vayan de la casa cuando ya se sientan listos para hacerlo. Y Alfredo Del nos dice que hay que educar a los niños independientes para que sean capaces de mantenerse solos y dejen la casa cuando terminen los estudios y puedan trabajar. Fíjate que interesante lo de ambos, gracias a Alfredo y a Anela. Pasa que cuando están muy cómodos, no hacen lo que hacen cuando no están cómodos. ¿Estás fijado? La típica frase, tu hijo es espectacular. Ay, cuando van a casa de otro, por ejemplo, de vacaciones, claro. oye, ayudas en la cama. Uno dice, ese no es mi hijo. Típico. En casa No lo he hecho hace lo nunca en mismo. casa. Lo mismo lo pongo con ejemplo cuando viajan. Cuando viajan de pronto, hoy día que está tan de moda esto Sí. el mundo del comunicado, que estudian y trabajan. Pero cuando están en el país de origen, o estudian o trabajan. estudian, pero no trabajan. Entonces, Sí. eso pasa también por la comodidad de estar tan rodeado, tan bien rodeado, ¿no? Bueno, claro, pues están en una comodidad absoluta. Muchos hijos llegan a la casa, tienen todo resuelto. Qué rico es, ¿o no? ¿A quién no le gusta, dime tú? ¿Ah? Tienes razón. ¿A quién no le gusta? Entonces, está todo cómodo. ¿Ah? Tienes ahí todo calentito, está la comida preparada. Pero ¿cómo hacérselos incómodos? Claro. No desde que vayas No. a hacer una ruptura ahí en la rutina, no, pero de ir preparando a tus hijos en conversaciones, por ejemplo. Oye, es tan importante que tú comiences a hacer tus cosas por ti mismo. Anda, movilízate por esto que quieres hacer, averígualo. Es que no sé dónde queda. Bueno, averígualo. ¿Ah? Me suena que lo he conversado en De nuestro último verdad. día. De todas maneras, Increíble. pues, Genial. claro. Claro, Genial. es tema. ¿Ya? Porque la mamá no tiene que resolverles todo. Entonces tú Aunque puedes están ahí... acostumbrados a que las mamás en países machistas le resuelvan todo. Todo, Cuando lloran porque les duele el estómago, mamá, no, Sí. nunca han gritado papá, mamá. No, mamá. Eso sigue. Y todavía... y espérate, en el colegio, estos grupos ahora que existen de WhatsApp, con los apoderados, qué sé yo, y empiezan a ver la cosa, las tareas de los niños, y están absolutamente omnipresentes todo el tiempo, y les hacen las tareas muchas veces a los hijos. Yo creo que eso Es lo peor que pueden hacer, ¿no? es lo peor, no hacerles las tareas, no estar tan pendiente, es decir, estar presente, pero no omnipresente. Connie, ¿escuchaste? A la gente que no, a la gente que no está hablando. No es por ti no. También, y te quiero contar ahora el comentario de Otto Lorenzo desde Guatemala. Nos cuenta su experiencia, dice, somos muy paternales los latinos y no los dejamos ser independientes. Aquí en Guatemala somos así. Uf, y cuando uno los deja ir, se nos tilda de malos padres.
Es un Bueno, ejemplo de lo que somos en Latinoamérica. Ah, ¿cierto? Claro. Esas son nuestras características y Sí, cómo pues. lograr cambiar eso. Es difícil. Bueno, culturalmente está tan internalizado que tenemos que ser buenos padres. Y ser buenos padres pareciera ser que está asociado con tenemos que estar siempre para todo. ¿Ya? Ya. Sí. Sí, es verdad. Siempre para todo. Entonces, si empezamos a ver que nos podemos alejar quizás un poquito de esos conceptos y empezar a ver que es normal que un hijo a los 25 años ya pueda ir, un ejemplo, que puede ir solo al médico. A los 25 ¿Ya? yo creo que mucho antes, ¿no? Pero por ejemplo, Guay. mira, ejemplo, Connie, ¿tú a qué hora viajaste? ¿A qué hora no? ¿A qué edad viajaste? Me fui a los 19 años, Sola. sola. ¿Y cómo fue la explicación y la conversación con tu papá? Yo les dije que me quería ir, ellos siempre supieron que yo me quería independizar apenas pudiera y me decían aprovecha, aprovecha porque después nadie te va a esperar con la comida lista, con la ropa limpia. Y yo no, me quiero ir, me quiero ir. Y ahora volví. ¿Tú tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana más chica que yo. Porque yo creo que ese también es un factor. Si tienes un hijo, o sea, son 3, 4, Claro. cuando Cambia. es uno, Sí, hay una relación, sobre todo con la mamá, sobre todo con la madre, muy fuerte. sí. Y ese es un momento también muy duro, ¿no? Cuando... Muy duro. Y también que los padres hagan una conciencia de que en qué relación están realmente, porque quizás no quieren propiciar esta independencia por temor a lo que viene, es decir, el nido vacío, donde pierdes tu sentido de vida, lo que tenías hasta ahora, y te tienes que reinventar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Como empezar a buscar, bueno, ¿qué voy a hacer en esta etapa de mi vida? Entonces, sería bueno ahí ver hasta qué punto no es mi necesidad de compañía la que está haciendo que yo tenga a mi hijo o a mi hija en una dependencia conmigo No lo dejé ir. y no lo dejo ir. Bueno, lo que pretendíamos con esta conversación, Ana María, con ustedes que están en casa, era que el tema quede dando vuelta, que lo conversen el fin de semana, en pareja, con sus hijos. Y ahora finalmente la decisión y la determinación la toma cada uno. Claro. Como mejor le parezca, ¿no? Pero es bueno saber la opinión, en este caso, de una especialista. Ana María, como siempre, muchas gracias por venir. Ya, pues. Muy grato tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, me da mucho venir. Qué bueno, no, no, no. Muchas gracias.